amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el tema de Ecuador. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta el momento? Bueno, ya hemos visto que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha dicho que hasta el momento hay 60 rehenes, que es lo que se prevé, y que se está solicitando ayuda internacional. Y bueno, en esos momentos, si bien es cierto, todavía la incertidumbre está colmada en Ecuador, pero vamos a analizar a profundidad este tema para entender todas las directrices y todos los factores que han influido para que Ecuador esté como esté el día de hoy. Para eso ya estamos conectados con Francisco Tudela. Él es analista internacional y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué Encantado cree de que estar la en Perú 21. situación en Ecuador está tan caótica hoy? ¿Viene de ahora? ¿Viene de años anteriores? ¿Viene porque el Estado en su conjunto en Ecuador no ha actuado o no ha reaccionado de manera oportuna? Bueno, este es un tema latinoamericano. Según todos los analistas, el principal factor de riesgo y el principal factor que hace que hayan dudas para invertir en América Latina es la inseguridad causada por el crimen, el narcotráfico y las organizaciones criminales en general. Sin embargo, hay que señalar que la confluencia del terrorismo político y las organizaciones criminales se dio desde los años 80 del siglo pasado y hoy se podría decir que las organizaciones criminales tienen una preponderancia respecto a las organizaciones terroristas. O dicho de otra manera, las organizaciones terroristas políticas como se conocieron el siglo pasado han devenido en organizaciones criminales y han sido además la matriz a partir de la cual, por imitación, otras organizaciones netamente criminales se han organizado, como lo que estamos viendo en el Ecuador. En el Ecuador no hay política, solo hay crimen organizado. Y ese crimen organizado está nucleado alrededor del narcotráfico. Ya desde finales del gobierno del presidente Lasso el año pasado, se calificó al Ecuador como un narcoestado. Nosotros no estamos lejos de eso. La extensión de los cultivos de hoja de coca en el Perú han crecido, la delincuencia organizada también ha alcanzado niveles alarmantes que hacen la vida muy difícil a la población en las provincias y en Lima, y lo mismo ocurre en Bolivia y en Colombia, de tal manera que América Latina enfrenta un enorme reto que es combatir estas organizaciones terroristas criminales. Y esto ha ido desarrollándose debido a un clima de timidez estatal, de cobardía estatal, por temor a acusaciones de violación de derechos humanos. Esa es la herencia de haber combatido el terrorismo político en el siglo pasado. Esto es, todas las acusaciones de derechos humanos que se vertieron contra los ejércitos, las policías y los gobiernos de América Latina han sido un poderoso inhibidor en la lucha contra el crimen organizado. Y eso es tremendamente problemático. Ahora, para esta lucha contra la criminalidad en América Latina, se va a tener que buscar ayuda internacional. Y lo pregunto porque si se ha rebasado la delincuencia, la criminalidad, las mafias y los narcotraficantes que operan, hacen y deshacen en Ecuador, está claro que Ecuador por sí solo no puede. Entonces, ¿qué debería de pasar?
¿Debería pedir ayuda a los Estados Unidos? ¿Debería pedir ayuda a la Unión Europea? ¿Toda la región en América Latina debería también apoyar la causa para Ecuador? Esa ayuda ya se da desde el siglo pasado, desde los años 80 del siglo pasado, sobre todo desde los 90, cuando el presidente Bush padre planteó que América Latina y concretamente el Perú, Bolivia, el Ecuador y Colombia eran la primera línea de la lucha contra las drogas. No se puede separar el fenómeno del narcotráfico del fenómeno de la corrupción en la política. Tampoco se puede separar el fenómeno del narcotráfico de la criminalidad organizada devenida en terrorismo, como es el caso del Perú. Para el derecho internacional, la definición de terrorismo no es política, es penal, y no de ahora, de siempre. Y esto es enormemente importante que los gobiernos del Perú, del Ecuador, de Colombia, lo tengan en mente. Esto es, la definición es que el terrorismo es la intimidación o coacción de poblaciones o gobiernos a través de la amenaza o la perpetración de la violencia, causando muerte, daños graves o toma de rehenes. En esta definición no hay ningún carácter político. Es el hecho de que una organización utilice intimidación o coacción contra poblaciones o contra gobiernos o contra personas, amenazándolos con la violencia o atacándolos y causando muerte, daños graves o toma de rehenes. Esto es muy antiguo. La Convención de Ginebra para la Prevención y Castigo del Terrorismo es de 1937. Y ahí la definición es muy interesante porque dice, el terrorismo son actos criminales dirigidos contra un Estado o buscando crear terror en la mente de determinadas personas, un grupo de personas o la población en general. O sea, queda claro que estamos enfrentando terrorismo y que la delincuencia organizada como con armas de guerra, como es hoy en día, es terrorismo. Muy bien. ¿Por qué Ecuador, ayer en lo anunciado por el presidente Daniel Noboa, ha recurrido a una figura del derecho internacional para enfrentar al crimen organizado en Ecuador? ¿Por qué no se pudo hacer con el marco legal que ya tienen? Yo creo que se puede hacer con el marco legal existente. Ha recurrido a la figura de derecho internacional, creo yo, para darle más fuerza. Yo, las definiciones que acabo de expresarlas son las definiciones que el derecho internacional humanitario maneja respecto al terrorismo. El terrorismo no tiene una definición política, tiene una definición penal, tanto para el derecho internacional humanitario como para la costumbre internacional y los tratados antiguos desde la década del 30 o la Convención de Ginebra de 1937 para la prevención del terrorismo y para el castigo del terrorismo, de tal manera que la invocación al derecho internacional creo yo que la ha hecho el presidente Noboa con la intención, inteligente por lo demás, de neutralizar a los pseudo defensores de los derechos humanos que bien podrían estar asociados con esas organizaciones criminales de narcotraficantes y con los grandes carteles en el mundo que se valen de las organizaciones terroristas también de carácter político para encubrir sus acciones. Y entonces, para evitar que alguien diga, no, hay una violación de los derechos humanos al declarar terrorismo a estas organizaciones criminales o a declarar el estado de guerra interna y combatirlas,
es que el gobierno del Ecuador ha puesto el parche antes de la herida. Y yo encuentro que eso es muy inteligente. Y creo que más aún debería legislarse en esos términos. Ujú. El combate contra el crimen organizado en todos nuestros países debería decirse que es conforme al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Claro. ¿Y qué le permite a Ecuador eh, este marco de conflicto armado interno? Bueno, el conflicto armado interno al cual se refiere el Ecuador es similar al estado de emergencia que existió en el Perú en la época del terrorismo o incluso el estado de sitio. El estado de sitio en realidad es el estado de guerra. Está contemplado en nuestra constitución, en todas las constituciones del mundo, y bajo el concepto general en derecho constitucional de estado de excepción. Y entonces el estado de excepción es cuando se suspende un grupo de garantías constitucionales, no toda la Constitución, para poder combatir el terrorismo. Hay casos extremos. En la Guerra Civil norteamericana, Abraham Lincoln suprimió el habeas corpus. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill suprimió dentro de Inglaterra el habeas corpus para poder tomar presos y encarcelar a los partidarios políticos ingleses del eje y del fascismo. De tal manera que ese estado de excepción en caso de guerra existe en todas partes del mundo y en el Ecuador se llama estado de guerra interno. Doctor Tudela, eh, ilumínenos. En este marco, ¿no se corre el riesgo de que los terroristas, o mejor dicho, que los propios criminales recurran al Tratado de Ginebra para poder protegerse o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, si la Corte, o sea, terroristas o organizaciones criminales son lo mismo para el derecho internacional. O sea, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide proteger a las organizaciones criminales, narcotraficantes, bueno, ahí ya lo único que queda es convocar una Asamblea General de la OEA y suprimir la Corte. O sea, ya estaríamos entrando a un terreno en el cual habría una alianza entre los extremistas de la Corte y las organizaciones criminales narcotraficantes. Yo quiero enfatizar lo que he dicho al principio. Terrorismo es lo que hacen las organizaciones criminales, no de ahora, desde los años 30. Las convenciones de Ginebra del año 47 buscan proteger a las víctimas de la guerra, pero no buscan proteger a los combatientes que violan las leyes de la guerra. Cuando el derecho internacional actual y el derecho humanitario actual dice, por ejemplo, en los protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra de 1947, concretamente en el protocolo 2, que en un conflicto interno no se pueden tomar rehenes, no se puede atacar a la población civil. Lo que está haciendo el protocolo adicional 2 a las convenciones de Ginebra de 1947 es proteger todo lo que a los civiles de todo lo que estas organizaciones criminales hacen. Ellos toman rehenes, ellos matan civiles, ellos han matado frente a cámaras a un policía desarmado y arrodillado. O sea, uno no mata a los prisioneros, uno no ataca a los civiles, uno no toma rehenes. Yo recuerdo, y le voy a contar una anécdota, cuando éramos rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima, entre diciembre de 1996 y abril de 1997, la Cruz Roja, que quería mantener una neutralidad virginal frente a la situación, decidió dar un curso sobre el protocolo adicional 2
tanto a los rehenes como a los terroristas. Pues bien, cuando llegó el suizo que daba el curso al artículo pertinente en el protocolo 2 adicional a las convenciones de Ginebra, se puso rojo antes de empezar a leerlo, porque lo que hizo fue leer cada una de las acciones ilegales, criminales, que los terroristas del MRTA estaban llevando a cabo al tenernos como rehenes, al amenazarnos de muerte, en el caso mío, al anunciar inmediatamente mi ejecución Ujú. apenas tomada la embajada. En fin, todo eso, todo eso está prohibido en las convenciones de Ginebra. No hay argumento que pueda ser esgrimido a favor de ellos. Ujú. Y como son criminales, criminales tanto en un conflicto armado interno como en un conflicto armado internacional en la teoría del derecho internacional, pues entonces no tienen los derechos que tienen los combatientes. Son simplemente delincuentes. No están en igualdad de condiciones que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. No tienen el estatus de prisioneros de guerra. Muy Son bien. juzgados como criminales. Punto final. Doctor Tudela, usted mencionó que Perú no está muy lejos de tener una situación como la de Ecuador. ¿Qué debería hacer el gobierno de Dina Boluarte de manera inteligente ahora que se ha dado o se ha puesto o se ha expuesto de manera mucho más fría la crudeza, la criminalidad y la violencia en el país vecino para que en nuestro país por lo menos se frene? Porque se habla mucho de la lucha contra la delincuencia, se habla mucho de la lucha contra las mafias, pero en realidad no hay una respuesta efectiva. Ya los analistas el día de ayer estaban diciendo de que dos organizaciones que tienen base en Ecuador están en la libertad. Entonces, ¿qué debería hacer el Perú ahora que tiene la oportunidad de tomar ciertas acciones que podrían de alguna forma aguantar esta situación? Bueno, creo yo que proceder como ha hecho el estado de emergencia, pero atacar a estas organizaciones criminales militarmente. Esto es, el Perú debe comprender que no es que las organizaciones criminales que tenemos acá no hayan llegado al nivel del Ecuador. Tienen el dinero. Todas las armas de guerra que han entrado al Ecuador han salido al Perú. O sea, son las organizaciones criminales peruanas las que tienen las armas de guerra, las que tienen las granadas, las que tienen la munición. Y por lo tanto, el mal ejemplo prende muy rápidamente. Lo que por desgracia hemos tenido que ver en la televisión es justamente una inspiración para las organizaciones criminales que operan en el Perú. En realidad no tiene que crecer la intensidad del crimen para que decidan el día de mañana tomar una universidad o tomar un canal de televisión o una estación de radio. Y entonces, en ese sentido, hay que hacerle caso a la sabia frase del presidente Sarmiento de la Argentina en el siglo XIX, que decía: gobernar es prevenir, y prevenir es combatir en este caso. Esto es, debe movilizarse a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional del Perú en el combate contra estas organizaciones criminales exactamente en los mismos términos en los cuales se hizo en la década del 80 y del 90. Exactamente de la misma manera, con zonas en estado de emergencia, con la organización de la población para tener inteligencia, información, etcétera, incluso en determinadas zonas del país, o reorganizar las rondas campesinas, aquellas que no estén contaminadas por el narcotráfico, hacer una labor de selección de los colaboradores de las Fuerzas Armadas y combatir militarmente este flagelo desde ahora, no esperar a que suceda. El mal ejemplo ya está dado. No falta mucho tiempo para que se den casos parecidos a este.
Muchísimas gracias, doctor Tudela, siempre por estar con nosotros, aclarándonos esas dudas que tenemos, esas preguntas para atender lo que sucede en Ecuador y cómo podría nuestro país también estar sumergido en una misma situación que aún no explota, pero que está de manera silenciosa, ahí, latente, viviendo. Bueno, nada inspira tanto como el mal ejemplo, por desgracia. O sea que la advertencia está escrita en la pared. Muchas gracias, Mayra, por la entrevista. Muchas gracias a usted más bien por su tiempo. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces Francisco Tudela, analista internacional. Él estaba hablando específicamente de lo que sucede en Ecuador y que el Perú no está muy lejos de esa realidad. Que en esos momentos el gobierno actual debería aprovechar esta situación para combatir y enviar las Fuerzas Armadas para, de alguna manera, luchar contra las organizaciones criminales que existen y operan desde el centro del país, lo deberían hacer. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.